buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo de la hora en la que vean el video. Este es el segundo video de la serie de videos que voy a grabar para poder recordar un poco o reforzar un poco los conocimientos de programación que uno va aprendiendo en las asignaturas de introducción, y llámese como se llama. En esta oportunidad, en la sesión del video anterior, habíamos presentado la plataforma con la que íbamos a trabajar, que era una plataforma online. Ya así me impedía a mí o no me dejaba o no me obligaba en realidad a poder instalar algo en la máquina. Entonces solo necesito una conexión a internet, una cuenta de Gmail, me conecto a replit.com y creo mi cuenta, y luego puedo crear pequeños proyectos en distintos lenguajes donde puedo ir poniendo en práctica todos los conocimientos. Nosotros ya habíamos creado dos proyectos, que era uno trabajando en C y trabajando en Python. Son estos dos de acá que voy a ir retocando. En cada video van a ir agregándosele cosas para ir aplicando lo que vamos incorporando. En esta oportunidad el objetivo es aprender o recordar en realidad cómo leer desde teclado y el concepto del uso de variables. El desafío, hay que plantearse un desafío para cumplir con esos objetivos, que es construir un programa que permita leer desde teclado un número y que luego imprima un mensaje indicando el número ingresado. Por ejemplo, si se ingresa un 29, entonces su programa debería imprimir el número ingresado es y el número que yo ingresé, que en este caso fue un 29. Es algo sencillo para lo que pudiésemos llegar a hacer en un futuro, pero se parte para poder explicar un poco el concepto de entrada, proceso y salida, que lo habíamos mencionado en el video anterior, y empezar a como enlazar los conceptos de programación que les va a parecer bastante recurrente, que uno de ellos es el concepto de variable, y de cómo yo logro hacer esta interacción con el teclado, porque habíamos visto en el video anterior que yo podía imprimir, pero ahora me falta poder incorporarle datos o dejar que mi programa permita leer datos para yo poder procesarlos. Entonces, en función de eso, voy a... No me equivoqué, aquí voy a... Ahí sí, ya. En función de eso, tengo que recordar lo que habíamos mencionado en la sesión anterior, o sea, no en la sesión, en el video anterior, donde yo decía que había una imagen que nos iba a acompañar, el famoso entrada, proceso y salida, ya que son los que me acompañan para resolver todo tipo de problemas. En esta entrada, yo voy a incorporar lo que mi programa necesita para poder lograr el objetivo, y el proceso son las acciones que son aplicables sobre esas entradas para poder generar la salida. Habíamos dicho en el video anterior que me convenía mucho fijarme en lo que quiero, ¿ya? ¿Qué es lo que quiero obtener? Para después hacer una mirada como hacia atrás para ver cómo yo logro esa salida o ese objetivo que quiero cumplir. Entonces, en este caso, mi salida, que es lo que establecemos de este lado, ¿cierto?, es imprimir el valor de un número, ¿cierto?, que me van a ingresar. Entonces, cuando hablan de ingresar, significa que el número que está acá, que el usuario va a ingresar, que el usuario de mi programa va a ingresar, es una entrada. Y esa entrada va a tener que ser sometida eventualmente a alguna transformación o sometida o entregada a ciertas instrucciones del lenguaje para poder generar esa salida. Y con eso logro mi objetivo. Entonces, la gran pregunta aquí es, ¿cómo yo logro que este número se transforme en una entrada para mi programa? La respuesta a esa pregunta es que yo voy a necesitar, para cada entrada que yo requiera o que mi programa requiera, yo voy a usar el concepto de variable, que es una unidad de memoria que me permite guardar algo, normalmente resultados, normalmente valores que, como les decía, yo puedo necesitar o necesito, en realidad más que poder, necesito para poder generar mi salida. En este caso, el objetivo es imprimir un número, y ese número viene desde teclado, o sea, de dos pasos más acá. Entonces, yo debo tomar ese número, debo guardarlo en algún espacio, ya que en este caso es memoria, con algún nombre.
Y en ese caso surge el concepto de variable, que no es más que una unidad de memoria que me permite guardar algo para que la máquina después pueda procesarlo, ¿ya? Que tiene mucho que ver con esta tarea central que está acá. Entonces, para yo definir una variable, normalmente la gran mayoría de los lenguajes habla del tipo de dato o del tipo de variable, porque como la variable es un dato, entonces yo voy a hablar de tipo de dato. Y hay algunos lenguajes que tienen, son tipificados, que le llaman, que manejan o son muy estrictos con la definición de los tipos de datos, y otros que no. Ya, en el caso nosotros estamos, en esta serie de videos, estamos revisando dos lenguajes en particular, que es C y Python. Son diametralmente opuestos, ya, porque, por ejemplo, Python no necesita declarar variables y lo que sí debo hacer en C. Entonces, uno es más liberal que el otro. ¿Por qué los escogí? Se los mencionaba en el video anterior, porque son los académicamente más usados. Ya casi todas las instituciones, por lo menos donde yo trabajo, en una de ellas enseñan en C, parten en C, y en la otra en Python. ¿Ya? Bueno o malo, eso no lo sé, pero son los más populares. Entonces lo que vamos a hacer es determinar qué es lo que necesito como entrada, qué es lo que debo hacer con esa entrada y cómo yo voy a generar a partir de esa acción sobre este proceso mi salida. ¿Ya? Entonces vamos a borrar todo lo que está ahí y voy a considerar que si yo tengo un número, ¿ya? Yo quiero imprimir mi número, imprimir el número. Entonces, ¿qué debería pasar para yo poder imprimir el mensaje, ¿cierto? Con el número más el mensaje que diga el número es, que es lo que me están pidiendo acá. Si aquí yo me fijo, mi objetivo es imprimir un mensaje que diga el número ingresado es, y ahí al lado debiese ir el número que yo voy a leer. Entonces, si yo vuelvo acá, voy a decir que mi salida va a ser el tener este mensaje, el número ingresado es, mi caligrafía es horrorosa, voy a borrar porque aquí está, mejor voy a hacerlo de esta forma, voy a hacerlo en azul. Quiero que aparezca en pantalla lo siguiente: el número ingresado es, y en este sector que voy a marcar en rojo, quiero que aparezca el número que me van a ingresar, es decir, el número que está acá. Esto, vuelvo a insistir, sería mi entrada, esto es mi salida, lo que quiero obtener, y en el intermedio, ¿cierto? Lo que está aquí, que lo voy a marcar en azul, lo que está aquí viene haciendo el proceso, las acciones, las instrucciones, las transformaciones que yo le voy a hacer a mi entrada para que se genere esta salida. Yo tengo mi número, aquí está. Ese número que me van a ingresar va a estar aquí, en la parte roja, ¿cierto? Aquí va a estar. Entonces yo necesito unir el numerito con todo este texto que está aquí. Y esa va a ser mi salida. Entonces yo tengo que tomar el número que me van a ingresar, que está como entrada, insisto, pasa aquí como entrada, se procesa, es decir, se junta el numerito con ese texto que está predefinido, que es lo que tengo aquí, ¿cierto? Y eso me genera mi salida. En este caso, mi proceso, que es lo que yo tengo aquí en el centro, es una sola acción, súper simple, súper sencilla, que es tomar el número que ya me van a ingresar, acá está, y juntarlo, el término más simple, con esta cadena que está predefinida, predeterminada, que es el resultado de mi salida. Siempre teniendo el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Imprimir este mensaje, el número ingresado es y el número al lado. ¿Ya? Por lo tanto, mis acciones dentro de mi código, ya sea en Python o en C, tienen que responder a eso. Las instrucciones para hacer esto en C son distintas a las instrucciones para hacer lo mismo en Python. ¿Ya? Y ahí uno empieza a ver o a conocer un poco las diferencias entre ambos lenguajes. Pero lo importante, insisto, en todos los videos voy a repetir lo mismo, la importancia de la entrada, del proceso y de la salida. ¿Qué es lo que necesito? ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿Y cómo lo voy a lograr? ¿Ya? Esos son los pasos claves que yo debo definir siempre, independiente de la complejidad o de la simplicidad de mi solución. Entonces, ¿qué logramos de distinguir aquí? Que mi proceso, mi acción, necesita o tiene una sola entrada, que es el numerito que me están pidiendo ingresar, ¿ya? Y eso yo lo voy a concatenar, vuelvo a insistir, con esa cadena, y eso va a ser mi salida. Entonces, voy aquí a mi
proyecto y voy a ir a C primero. Aquí está abriendo el proyecto de C, que fue el que creé en el video anterior, que voy a ir modificando y le voy a ir agregando archivos a medida que vaya avanzando. Aquí ya debo tener mi main.c, que está ahí. Ahí se está conectando. Recuerden que todo este tipo de plataformas nos facilitan un poco el recurso, ya que está compartido con todos los usuarios. Entonces el hecho me libera un poco el de instalar cosas en mi máquina, ya, pero no quiere decir que eso sea veloz, ya, muchas veces depende de mi conexión a internet. Entonces yo voy a generar un archivo nuevo para no perder esto, lo que habíamos hecho en el video anterior. Y este video, este archivo, se va a llamar 1 lectura. Porque en realidad es lo que voy a aprender a hacer, 1lectura.c. Recuerden que lo habíamos dicho en el video anterior, todos los lenguajes de programación tienen una extensión que los identifica, así como los documentos Word, como una planilla Excel, yo veo la extensión y sé de qué tipo es. Entonces en programación, si yo veo un .c, es código fuente escrito en lenguaje C. Si veo un .py, es Python. Si veo un .java, es Java. Si veo un .cpp, es C++, y así, ¿ya? Entonces aquí yo voy a generar un 1lectura.c, que está aquí. Ahí está, me genera a veces código por defecto, aquí no me generó nada. Entonces recordar la estructura básica de un programa en C, que es primero la inclusión de la librería que me permite a mí usar todas estas funciones que están declaradas y definidas en el lenguaje, que le permiten al desarrollador leer de teclado, imprimir en pantalla, sin preocuparse del detalle técnico de eso. Porque hay toda una historia cuando yo presiono una tecla en el teclado, que eso se transforme y llegue a almacenarse, ¿cierto? Eso para nosotros debiese ser transparente. ¿Qué tan transparente es el uso de una que le llaman librería? No sé si están bien, es correcto ocupar ese término. Les comentaba en el video anterior que uno de mis profes se molestaba cuando nosotros hablábamos de librería, porque él decía una librería es un local donde venden libros, no tenía nada que ver con lo que nosotros hacíamos. Entonces aquí standard.io.h, que es la librería donde están las funciones predefinidas en el lenguaje C que me permiten interactuar con la entrada y la salida estándar. Entrada estándar es el teclado, salida estándar es la pantalla. Porque yo puedo imprimir cosas en un archivo de texto, puedo leer de un archivo de texto, pero lo estándar es teclado para leer y pantalla para imprimir. Entonces, tenemos eso y el programa principal o la función principal en C es el int main y voy a retornar un 0, en realidad podría retornar cualquier número, un 100, un 20, porque estoy diciendo aquí que estoy devolviendo un número, un int. Y acá voy a cumplir con el objetivo que teníamos aquí, que era poder ingresar este numerito, esta entrada que voy a necesitar. Entonces, yo debo guardar mis entradas en variables. Y las variables en C, particularmente en este lenguaje, se deben declarar. Y una variable tiene un nombre y un tipo de dato. Entonces aquí uno empieza a mirar los tipos de datos que existen en el lenguaje. C tiene varios tipos de datos y uno de ellos es el que me permite representar a los números enteros. Ese tipo de datos se llama int. Ya es case sensitive, por lo tanto si yo escribo int en mayúscula me va a marcar el error diciendo que no existe ese tipo de dato porque él no lo conoce. La máquina conoce el int como todo en minúscula. Esa es la definición correcta del tipo de dato. Ahí está el tipo de dato de la variable y luego le tengo que dar un nombre. Yo voy a ser súper explícita y le voy a poner número porque es lo que quiero leer. Entonces yo voy a tomar este número, que voy a leer desde teclado, lo voy a juntar con esta cadena de texto que me estaban pidiendo, que el requerimiento me pedía, y eso va a ser mi salida. La concatenación, porque ese es el número, o sea, la palabra o el término correcto, del texto que estaba predefinido más el número. Entonces, esa es la declaración de mi variable. Yo ahí digo que mi programa hasta ahora tiene dos instrucciones, una que declara una variable y tiene una instrucción de retorno, que en este caso es el término finalización de mi programa.
Entonces, yo ahora le voy a asignar un valor a esta variable y primero voy a partir asignándole un 29, ¿cierto? Estoy usando ahí un operador, el operador de asignación, que me permite asignarle un valor a una variable. Eso es un operador de asignación. A su izquierda va a tener el nombre de una variable y a su derecha va a tener un número, un valor en realidad, no un número. Dependiendo del tipo de datos es lo que va al otro lado. Entonces, en este caso, la variable número que está declarada, se le está asignando aquí un número, que es el 29. Entonces, yo después quiero tomar ese valor e imprimirlo junto con el texto que dice imprimir, o sea, el número ingresado es. Entonces, recordamos que en el video anterior habíamos presentado la función printf en C, que me permite imprimir un texto en pantalla. En este caso, el requerimiento dice que debe ser el número ingresado es. Y tiene que ir después el 2 puntos. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos eso. Y luego aquí dice que debe ir el número. Entonces, C, particularmente la función printf, lo que yo debo indicarle es el formato de lo que quiero imprimir. Entonces, en este caso, el número se establece con un formato que es porcentaje de decimal. No necesariamente es un número entero, dependiendo de la versión del compilador le podría poner una i de entero. Pero se entiende como el porcentaje de como números, como el estándar. Entonces yo le estoy diciendo que ahí va a ir un número y aquí le tengo que indicar qué es lo que quiero imprimir. En este caso, el valor de la variable número. Da lo mismo el valor que tenga la variable. Esta instrucción que está aquí, que es la número 5, me va a imprimir el texto, el número ingresado es, y luego de eso, si sigo la secuencia, nosotros leemos de izquierda a derecha, el número ingresado es, 2 puntos, y este porcentaje de indica qué es lo que quiero imprimir. Y el valor de lo que quiero imprimir es lo que está ahí. ¿Ok? Eso es lo que debiese pasar, pero aquí yo estoy imprimiendo siempre el 29, y no es lo que me piden. Particularmente lo que me piden es que yo pueda leer un número desde teclado. Entonces el detalle que nos falta es saber cómo hago yo para que este numerito, este 29, llegue desde teclado y no se le asigne directamente como lo estoy haciendo ahí. Porque si no, ese programa lo único que va a hacer es imprimir 29 todo el tiempo. Y no quieren eso. Dice que un número leído desde teclado. Entonces vuelvo aquí y me doy cuenta de que refuerzo el tema de decir que efectivamente es la entrada, ¿ya? Lo que tengo aquí. Eso es lo que importa. Eso es lo que yo quiero imprimir, lo que está en la entrada. Ese valor tiene que entrar a mi proceso para yo poder hacer cosas con él, en este caso juntarlo con ese texto y luego de eso generar mi salida. Entonces necesito tener eso desde fuera, tomar ese valor desde fuera. Cada lenguaje tiene sus instrucciones para leer desde teclado. En el caso de C, hay una función para eso, que se llama scanf, ¿ya? De escanear. Y a esa función le tengo que indicar el formato de lo que quiero leer. Entonces, aquí está el formato de lo que quiero leer, porcentaje de porque es un número, ¿ya? Y luego el valor de la variable, donde yo voy a guardar ese valor. Le tengo que poner un ampersand, que es ese simbolito que está ahí, porque lo que maneja esto es un concepto bien adelantado, lo que maneja ahí es la dirección de memoria de la variable. Me explico un poco, voy a ir acá nuevamente para hablar de la dirección de memoria de una variable. Nosotros tenemos en la máquina un sector de almacenamiento que es la memoria donde los programas van a ir sacando los datos. Si yo esto lo simplifico de manera burda y le doy una especie de simbología o de interpretación como en las planillas electrónicas, yo cada vez que creo una variable se guarda en un espacio de la memoria que tiene una dirección, ya que no es para poder identificarla, digamos. Entonces supongamos que yo quiero guardar un 29, lo voy a guardar aquí. Voy a guardar otro número, ya sea porque me ingresa desde teclado, ya sea porque yo lo paso directo, voy a un 15 y está ahí. Entonces, en este caso, yo voy a decir que la variable que guarda el 15, que podría llamarse X, por ejemplo, y el 29 podría tener una variable que se llama Y, X e Y tienen direcciones de memoria. Si esto está simplificado a nivel dioses del Olimpo.
la dirección de X sería A5 y la dirección de Y sería C3. Entonces ese valor, el C3 o el A5, es lo que se llama la dirección de memoria de la variable y que este operador en C maneja, ¿ya? Cuando uno hace cursos de estructura de datos, pasa por este tema de los punteros, de las direcciones de memoria. Normalmente cuando uno está en primer año, tiende a como creer que esto es así, ¿ya? Y salvo esta explicación burda que acabo de dar, se entiende que scanf toma algo desde el teclado y lo guarda en esa variable que está aquí. Después tenemos tiempo para entender cómo funciona internamente el ampersand, que es una dirección de memoria, y cómo yo puedo procesarla incluso. Tengo aritmética de punteros si quiero dispersarme bien hacia allá. ¿Ya? Por ahora simplemente lo leo desde teclado y lo guardo en esa variable. Ojo que esa variable está declarada antes. Yo no puedo hacer aparecer una variable porque sí. Este lenguaje es sumamente estricto en eso. La gran mayoría lo es. Antes de usar una variable o de que aparezca el número de una variable, eso tiene que estar declarado previamente. Declarado, no importa que no tenga valor, ¿ya? Porque en este caso aquí se declara la variable y aquí se le asigna un valor. ¿Qué valor se le asigna? Depende de lo que se lea desde teclado. Y justamente lo que me están pidiendo. Una vez que eso sucedió, que ya se leyó algo desde el teclado, toma el valor de esa variable y lo concatena, lo junta, lo formatea usando el printf para poder imprimirlo en pantalla, ¿ya? Esa es la lógica que hay. Y aquí ya estoy integrando o incorporando una de las estructuras de control, ya que todo en la programación estructurada existe. Ya vuelvo acá nuevamente, borro mi pizarra de direcciones de memoria y mencionamos las famosas estructuras de control. Son tres. Una de ellas es la secuencia, la otra es la condición y la tercera es la repetición. Entonces, con estas tres estructuras yo podría resolver todo tipo de problemas. La primera de ellas, la más sencilla, es la que estamos revisando ahora, que indica que si yo tengo la instrucción A, la B y la C, primero se ejecuta A, después B y después C, ¿ya? Eso es la secuencia, es el orden en el que la máquina va a ejecutar las instrucciones. ¿En qué orden se ejecutan? En el orden en el que aparece. Entonces, si volvemos acá, lo primero que hará la máquina es declarar la variable, la instrucción número, la que está en la línea 3, luego va a leer desde el teclado la instrucción que está en la línea 4 y luego va a imprimir la instrucción que está en la línea 5. Y después retornará, que en este caso es el fin del programa, es un 0 que se lo retorna al sistema operativo, a la llamada, etc. ¿Ves? Da lo mismo. Entonces aquí, estas tres instrucciones que son la esencia de mi programa, la declaración, la lectura y la impresión, son las que va a ejecutar la máquina. ¿Y cómo lo va a hacer? En el orden en el que aparece. Si le doy aquí clic en Run, aparece aquí y me dice que, no sé si voy a poder leer aquí desde el teclado. A ver, vamos a ver si puedo desde acá. Aquí voy a hacer un ls. Sí, vamos a hacer gcc, no sé si me tomará gcc menos wall menos o lectura, que hay algunos 1-lectura.c que no me dejan leer desde el teclado. Entonces menos wall menos o, vamos a ver qué me dice esto. Ya, scanf porcentaje de me dice que hay un warning, una variable no usada, que extraño. Vamos a ir a ver si es que me dejó. Sí, y vamos a poner lectura. Ya, ahí está leyendo, está esperando que yo ingrese el número. Voy a ingresar el 29 y me dice el número ingresado es 29. Vamos a hacerlo un poco más amigable, porque si se dieron cuenta, como que queda ahí sin ningún tipo de mensaje de orientación. O sea, yo sé que tenía que leer el número, pero el común denominador de la gente no lo va a saber. Entonces le vamos a poner un mensaje aquí. Vamos a imprimir algo. printf, le vamos a poner aquí. Acá está, es ingrese un número. Ya, entonces va a aparecer eso. Y luego voy a hacer que se lea. Entonces va a aparecer este mensaje. Vuelvo a insistir en lo de la secuencia.
Primero declara la variable, luego imprime un mensaje que dice ingrese un número, no hay nada más que eso, y luego voy a leer desde teclado. Luego, combinando los resultados de esas dos instrucciones, voy a tener un mensaje en pantalla, voy a tener un número leído guardado en la variable número y voy a imprimir el valor de ese número. Y como quiero que me quede como separado, porque me queda ahí al lado el prompt, voy a poner el típico comodín, que es el backslash o slash, no sé cómo se llama, la barrita así, n, para poder saltarse una línea. Entonces, volvemos acá, voy a compilar, ahí está, ahí me lanza un warning, que es el uso del scanf, porque se supone que me está devolviendo algo que yo no estoy usando técnicamente. Voy a ir a ejecutar lectura. Entonces me dice ingreso un número, cambia el asunto, ya ahora es un poco más amigable con el usuario. Aquí yo voy a ingresar un número, voy a ingresar el 15 y me dice el número ingresado es 15. Perfecto, lo vuelvo a ejecutar, no necesito compilarlo nuevamente. A propósito, ese comando que está ahí me permite compilar mi código fuente. ¿Qué significa compilar? Traducirlo al lenguaje que la máquina entiende. La máquina no va a entender el printf, eso se traduce después en un conjunto de ceros y unos, y eso lo hace el compilador. Entonces yo ahí en esa instrucción le estoy indicando que quiero que haga eso, tradúceme ya este código fuente, que es lo que está en unolectura.c, a un ejecutable que yo le estoy llamando aquí lectura, para yo poder ejecutarlo, obviamente. Eso no es necesario a volver a hacerlo, porque no le hice ningún cambio. Yo lo quiero ejecutar nuevamente. Para ejecutarlo, los que están acostumbrados a los comandos Linux, // y el nombre del programa que quiero ejecutar. Ahora voy a ingresar un 89. El número ingresado es 89. Uno negativo, ¿se podrá? Menos 12. Sí, menos 12, se puede. ¿Y el 0 se puede? Sí, se puede. ¿Ya? Entonces lo que yo voy a ingresar son números. Ahora, es otro juego el que dice, pero ¿qué pasa si le ingreso una letra? ¿Qué pasa si le ingreso una palabra? No vamos a introducir todavía por esas vías, porque ahí nos vamos a dispersar y nos vamos a ir por otro carril completamente distinto. Por ahora, si son números, serán números nada más. Entonces ahí tengo mi versión, mi solución de mi desafío en versión en C. ¿Ya? Tengo que hacer lo mismo que lo que vamos a hacer en todos los ejercicios o en todos los desafíos, ahora en Python, para ver ventajas, desventajas, y tú vas como teniendo la tendencia de, me gusta más este lenguaje, o me siento más cómoda o cómodo con este otro, ya, porque me da mayor facilidad, porque lo entiendo más, no lo sé. En cuestión de gustos no hay nada escrito, ya, así que ahí tenemos nuestro programa en C, que lee un número desde teclado y que me imprime el valor de ese número con un mensaje adornado, ¿cierto? Que dice el número ingresado es ... y aparece el número que yo acabo de ingresar. Voy a volver a mis proyectos. Home. Y voy a buscar el otro, donde estoy trabajando en Python. Aquí está, trabajando en Python. Y voy a hacer lo mismo. ¿Ya? Exactamente lo mismo. El mismo objetivo. Leer un número desde teclado e imprimirlo en pantalla con el mensaje que diga el número ingresado es. Aquí tengo el main P, que fue el del video anterior. Esto, a medida que vayamos avanzando, va a ir teniendo más archivos los proyectos. Entonces vamos a crear un archivito que se llama lectura 1. Ahora voy a poner un número antes mejor. 1 lectura.py. Es como la lectura más simple. Ahí está. Lo crea vacío. La misma historia. Ya Python también se puede ver desde un punto de vista de un paradigma orientado a objetos, de un problema estructurado. En este primer grupo de videos vamos a abordar solo la programación estructurada. Ya para la orientación a objetos es otra, debiese ser otra línea, otro carril, porque tengo varios lenguajes más. Python también puede ser orientado a objetos, tengo por ahí a Java. C no, ya, porque C por definición es estructurado. Existe una mutación de C, que es C++, que es el acomodo del lenguaje estructurado a orientado a objetos.
y tiene sus propias reglas, digamos. Pero por ahora va a ser solo de programación estructurada. Y Python lo vamos a mirar desde esa perspectiva. Entonces, la misma historia. ¿Qué necesito? Necesito la entrada, ¿cierto? Procesar esa entrada con esa salida. Voy a borrar esto. Vuelvo al dibujo inicial, proceso y salida. Sigue siendo el mismo problema. Ya sigo queriendo imprimir, ¿cierto? Y mi entrada sigue siendo un número, ¿ya? El objetivo sigue siendo el mismo. Yo voy a tomar este número y lo voy a concatenar para poder imprimirlo finalmente. Lo que va a cambiar ahora va a ser el proceso, porque las instrucciones para lograr eso, el mismo objetivo, van a ser distintas porque estoy en un lenguaje distinto. Sin embargo, esto es universal. ¿Y qué es lo que tenemos que velar para entender bien? ¿Ya qué necesito como entrada? ¿Qué necesito como salida? ¿Y cómo voy a lograr esa conversión? Ahora no hemos hecho muchas transformaciones. La entrada pasa como de una, ¿cierto? A la salida sin mayor cambio. Pero no siempre es así. Ya a medida que vayamos avanzando, estas instrucciones van a ir aumentando, ¿ya? Porque la complejidad lo va a ir dictando de esa forma. Entonces, volvemos acá y nos preguntamos, yo quiero leer desde teclado. Python tiene una característica, a diferencia de C, no me obliga a declarar variables. No tengo por qué declararla. Si yo digo número es igual a 29, es suficiente. Él entiende que el número es un número, es una variable de tipo entero, porque le estoy asignando un 29. Si yo le digo número es igual a hola, él entiende que la variable número guarda una cadena de caracteres. Si yo le digo que el número es igual a 23.7, entiende que es un decimal. No tengo para qué declararlo. No tengo que decirle int, no. Python tiene esa característica. Y puede cambiar la variable de valor y automáticamente cambia de tipo. No es necesario volver a... De hecho, hay algunos lenguajes que si yo declaré una variable de tipo entera, anda que se me vaya a ocurrir cambiarle después el tipo de datos. No puedo. Es así de estricto. En cambio, Python es un poco más relajado en ese sentido. Entonces, yo puedo hacer esto, 29, y puedo imprimir. Pues. Entonces, en Python se imprime con un print, sin la F, porque la F es de C, el print. Y aquí voy a poner el número ingresado es 2 puntos, que no es lo mismo. Y aquí voy a poner la variable número. Ok, no va punto y coma, en C sí va punto y coma, Python no necesita el punto y coma. Perfecto, debería ser, tiene sentido, solo 2 instrucciones. En C eso me salió como en varias más. Pero había un mensajito antes y tú estabas leyendo desde teclado. Aquí tenemos el mismo problema al principio que habíamos planteado. Siempre me va a imprimir números igual a 29. No tiene mucha gracia. Si lo pruebo hasta ahí, si es que me funciona esto, me va a decir hola mundo, muy bien, porque no quiero eso. Imprime ese por defecto siempre. Entonces voy a ir a compilarlo desde Python, ¿cómo se llamaba esto? 1 lectura.py. El run solo me funciona con el main. Ya, entonces voy a compilarlo ahí. Y ahí está. El número ingresado es 29. Pero me decía que había que leer desde teclado. Esto va a ser siempre lo mismo. Yo lo voy a ejecutar 1000 veces, o lo voy a interpretar en realidad 1000 veces, y va a ser siempre lo mismo. Entonces, ¿cuál es la idea? Es que yo esto lo transforme en algo leído desde teclado. La pregunta es, ¿cómo leo desde teclado en Python? Sé cómo imprimir en Python, print, sé cómo imprimir en C, printf. Sé cómo leer en C, scanf, pero no sé cómo leer en Python. Entonces, si yo voy aquí y resumo eso que acabo de decir, tengo mi tabla, por aquí está Python y por aquí está C. Entonces, ¿cómo leo? Leer, existe el scanf, que lo hemos visto en su 0,1% de potencialidad, y cómo imprimir. En C imprimimos con un printf y algunas cosillas que le pasamos. En Python imprimimos con el print y algunas cosillas que le pasamos. Pero desconozco cómo se lee en Python, ¿ya? O sea, no tengo armada todavía mi matriz, mi recuadro, ¿cierto? En Python existe una función que se llama input.
y a la cual yo le paso un mensaje, que si se acuerdan en C habíamos puesto ingrese un número, entonces aquí ponemos ingrese un número y va a aparecer ese mensaje y que me va a permitir que yo lea un número. Voy a generar un problema aquí, ya lo voy a ir a interpretar. Ingreso un número y le voy a ingresar el 29 y me dice el número, no dice nada, el número ingresado es 29. Voy a ingresar otro valor, voy a poner el 15 y el número ingresado es 15. Voy a poner un negativo, menos 2, el número ingresado es menos 2. Voy a poner el 0 y el número ingresado es 0. Perfecto. Hago exactamente lo mismo, 2 instrucciones. En C me salieron un poquito más. ¿Ya? La simpleza, ¿cierto? La simpleza a la hora de definir un programa. O sea, en Python hay otra forma de ejecutar, no todo va ahí como, así como está, pero desde el punto de vista más simple es lo que puedo hacer. Tengo 2 instrucciones que se ejecutan en el orden en el que aparecen, eso se llama secuencia. Lo primero que haces es leer en este caso y después imprimir. ¿Por qué en C resultaron más variables, más instrucciones? Porque hay que declarar, porque hay que leer desde teclado con una función particular, etc. Entonces, si completo mi cuadro, acá yo ya sé cómo, aquí, ya sé cómo leer desde Python. Es un input, ¿ya? Y le paso algunas cositas, ya que técnicamente ahí es el mensaje. Si se acuerdan y miran después el video hacia atrás, en C yo tenía que este mensajito que aparece aquí en el input lo tenía que hacer por separado. En cambio el input lo que hace es la pega del printf y del scanf juntos, ¿ya? Entonces por eso es que aparecen tantas instrucciones reducidas, porque lo que hace Python es juntar esas cosas muchas veces y nos vamos a encontrar con un montón de funcionalidades que en C yo las tengo que hacer a mano, como se dice, y en Python eso ya está hecho, ¿ya? Entonces ahí está la principal disyuntiva después. ¿Por qué no me lo explicaron así desde un principio? Porque necesitamos entender muy bien lo que hay detrás antes de lanzarnos de lleno a cosas un poco más complejas. Espero que se haya cumplido el entender un poco el uso de las variables y las lecturas desde teclado. ¿Ya? Las variables son simplemente unidades en la memoria donde la máquina va a guardar datos que son producto de las entradas o bien datos que ella va a usar internamente para su proceso. Recuerden que lo clave aquí es entender que mi diagramita, entrada, proceso y salida es sagrado. Todo lo que esté aquí implica el uso de variables, que son direcciones o sectores de memoria, ¿cierto? Un sector de la memoria donde yo voy a guardar algún valor, un dato, ¿ya? Memoria donde guardo un dato. No son las únicas variables que voy a usar, sino que después yo eventualmente voy a necesitar variables para poder guardar cálculos internos, para poder, insisto, generar mi salida. Mi objetivo es este. Lo que vamos a hacer siempre es mirar nuestro objetivo y saber qué es lo que vamos a necesitar para poder lograr ese objetivo. Esas necesidades, esas cosas que vamos a necesitar pueden venir directo desde la entrada o van a ser cosas internas que tengo que hacer yo en esta parte, ¿ya? Que es lo que en el fondo la máquina termina entendiendo. Acuérdense que la máquina lo que hace es procesar, ¿ya? Muchas veces van a hacer cálculos que nosotros podemos hacer también a mano, ¿ya? Pero ella es mucho más rápida que nosotros. Por lo tanto, es lo que es el objetivo que se persigue, ¿ya? Que las operaciones matemáticas, por ejemplo, se hagan de manera, si tengo una carga masiva de datos, que se hagan rápido, no dependa de la velocidad de procesamiento de un ser humano, ¿ya? Así que eso es un poco el contexto del segundo video, que simplemente era usar variables numéricas en este caso, no hemos usado nada más, cómo leer desde teclado y cómo hacer para imprimir lo que leí desde teclado en la pantalla, ya, con las dos versiones, en C y en Python. Espero que les haya servido de algo y el siguiente video ya es para comenzar a combinar un poco operadores matemáticos, siempre trabajando con números. Creo que voy a dejar pasar
varios desafíos antes de involucrarnos con otros tipos de datos, porque la idea es ir como procesando de a poco, entendiendo bien el tratamiento de las acciones, del proceso, para luego pasar ya a complejizar un poco más con otro tipo de variables, ¿ya? Espero que les haya servido y nos vemos en el siguiente video con algún otro tema avanzando en el tema de recordar los conceptos de programación que algún día alguien me explicó. Que esté muy bien.